Frente a esa cúpula dorada que brilla bajo el sol de la Ciudad de México, frente a ese mármol italiano que ha sobrevivido terremotos, revoluciones y más de un siglo de historia cargada. Frente a ese edificio que aparece en todas las postales, en todos los libros de texto, en todos los discursos de presidentes que hablan de grandeza nacional cuando no tienen otra cosa de qué hablar. Ahora imagínate que todo lo que te enseñaron sobre ese lugar, todo lo que crees saber, es apenas la mitad de la historia. La mitad bonita. La mitad que decidieron contarte. Porque hay otra mitad, una más oscura, más incómoda, más revuelta, que lleva décadas durmiendo debajo de esas losas de mármol blanco, esperando que alguien se atreva a voltear a verla. Si quieres entender de verdad cómo se construye el poder en México, cómo los grandes símbolos de una nación pueden nacer entre decisiones turbias, dinero que nadie sabe de dónde vino y herencias que nunca se aclararon del todo, suscríbete a este canal, porque aquí no te vamos a contar la versión de los libros de texto. Aquí vamos a ir más a fondo, mucho más a fondo de lo que ningún guía de turistas ni ningún documental oficial se ha atrevido a ir jamás. Hay edificios que guardan secretos. No en sentido metafórico, no como figura literaria, sino de manera muy literal. Sus muros, sus archivos, sus registros y sus historias contienen información que ciertas personas han tenido mucho interés en mantener fuera del alcance del público general. El Palacio de Bellas Artes es uno de esos edificios. Y la razón por la que sus secretos han permanecido en la penumbra durante tanto tiempo no es que nadie los haya buscado. Es que quienes los han buscado, los investigadores, los periodistas, los historiadores que se han acercado a este tema con honestidad y sin el filtro de la narrativa oficial, han encontrado puertas cerradas, archivos con páginas faltantes, documentos con nombres borrados y funcionarios que no recuerdan nada de nada cuando se les hacen las preguntas correctas. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que esta historia valga la pena contar. El Palacio de Bellas Artes es, según la versión oficial, el templo más grande de la cultura en México. Es el recinto donde cantó María Callas, donde bailó el ballet folclórico durante décadas, donde Diego Rivera pintó murales que después arrancaron por órdenes políticas, donde Frida Kahlo fue velada en medio de una controversia que todavía escuece. Es el lugar que aparece en todas las postales, en todos los libros de historia, en todos los discursos presidenciales cuando alguien quiere hablar de grandeza nacional. Pero esa versión, la versión luminosa y orgullosa que nos han repetido desde la primaria, tiene un problema muy serio. Omite demasiado. Omite quién ordenó construirlo y por qué. Omite cuánto dinero desapareció durante su construcción. Omite a quienes se les arrebataron tierras para levantarlo. Omite las muertes que quedaron sepultadas bajo sus cimientos, no en sentido metafórico, sino en un sentido mucho más literal de lo que quisiéramos aceptar. Y omite algo que quizás sea lo más perturbador de todo: las herencias confusas, los documentos que no cuadran, los propietarios fantasma que aparecen y desaparecen de los registros públicos como si alguien hubiera estado borrando huellas con mucho cuidado y durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un edificio que debía inaugurarse en 1910 tardó más de 25 años en terminarse? ¿Alguna vez alguien te explicó de verdad a dónde fue a parar todo ese dinero, todo ese tiempo, toda esa mano de obra durante un cuarto de siglo? ¿Alguna vez alguien te dijo que la versión oficial sobre el Palacio de Bellas Artes tiene más huecos que el queso manchego que venden en el mercado de la Merced? En los próximos minutos lo vas a entender, y te puedo garantizar que la respuesta no se parece en nada a lo que te contaron. Todo empieza, como suele empezar todo en México, con un hombre con mucho poder y pocas preguntas que responder. Porfirio Díaz llevaba ya más de 2 décadas gobernando el país cuando a finales del siglo XIX decidió que México necesitaba un teatro de ópera digno de las capitales europeas. No era un capricho cultural desinteresado. Díaz era un político que entendía perfectamente el poder de los símbolos. Sabía que un país que quería ser tomado en serio por Europa y por Estados Unidos necesitaba verse de cierta manera, proyectar cierta imagen, comunicar cierto mensaje al mundo. Y ese mensaje era: México es civilizado, México es moderno, México está listo para el siglo XX. El problema, claro, era que construir ese mensaje tenía un costo enorme, y ese costo alguien tenía que pagarlo. O más bien, alguien tenía que decidir quién lo pagaba, quién construía, quién supervisaba y, sobre todo, quién se quedaba con qué. En el México de Porfirio Díaz, las grandes obras públicas eran simultáneamente proyectos de infraestructura y mecanismos de redistribución de riqueza.
No redistribución hacia abajo, de los que más tienen hacia los que menos tienen, sino al revés, redistribución desde las arcas públicas hacia los bolsillos de los hombres cercanos al poder. Era un sistema que los historiadores llaman capitalismo de cuates, aunque en el porfiriato el término correcto sería capitalismo de científicos, porque así se llamaban a sí mismos los tecnócratas que rodeaban a Díaz y que creían que México debía modernizarse a cualquier costo, y que ellos, naturalmente, eran los más indicados para decidir cuál era ese costo y quiénes debían pagarlo. Esta dinámica es el contexto sin el cual es imposible entender lo que pasó con el Palacio de Bellas Artes desde sus primeros días de existencia. En 1901, Díaz le encargó el proyecto a un arquitecto italiano de nombre Adamo Boari. La elección no fue casual. Boari era un profesional reconocido, había trabajado en proyectos monumentales en Europa y traía consigo algo que Díaz valoraba enormemente: conexiones con el mundo de la arquitectura y la ingeniería internacional, acceso a materiales y técnicas que en México simplemente no existían, y una disposición total para trabajar bajo las condiciones que el régimen estableciera. Lo que significa, dicho de forma más directa, que Boari sabía perfectamente que en el México de Porfirio Díaz los contratos no se ganaban únicamente con talento. Se ganaban también con lealtad, con discreción y con una comprensión muy clara de las reglas no escritas del juego. El terreno elegido para el nuevo teatro era una manzana en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde desde el siglo XVII había existido un teatro llamado el Gran Teatro Nacional. Ese edificio fue demolido para dejar espacio al nuevo proyecto. Y aquí comienza una de las primeras sombras que rodean la historia de Bellas Artes. La demolición del antiguo teatro y la adquisición del terreno involucró una serie de transacciones que, revisadas hoy con documentos de la época, presentan irregularidades que ningún historiador oficial ha querido explicar con claridad. Algunos propietarios colindantes reportaron haber sido presionados para vender sus propiedades a precios muy por debajo del valor real del mercado. Otros simplemente desaparecieron de los registros, sus nombres borrados de los documentos notariales de la época, reemplazados por nombres de empresas que tampoco dejaron rastro claro de quiénes eran sus dueños reales. ¿Fue corrupción porfiriana de manual? Probablemente. ¿Fue algo más complejo, más organizado, con más capas de lo que parece? Eso es exactamente lo que vamos a explorar. Para entender bien la magnitud de lo que estamos hablando, hay que entender el contexto económico del México de principios del siglo XX. En aquella época, el centro histórico de la Ciudad de México era no solo el corazón político y cultural del país, sino también su corazón económico más valioso. Los terrenos en esa zona eran codiciados por comerciantes, por empresarios extranjeros que llegaban atraídos por las políticas de apertura del porfiriato, y por las viejas familias de la aristocracia mexicana que habían sobrevivido a décadas de guerra y cambio político y que habían aprendido muy bien el arte de preservar sus patrimonios bajo distintos regímenes. Cuando el gobierno de Díaz decidió que necesitaba ese terreno para su gran proyecto cultural, las negociaciones que siguieron no fueron negociaciones en ningún sentido real de la palabra. Fueron imposiciones disfrazadas de transacciones comerciales. Y el dinero que se pagó, o que supuestamente se pagó, en muchos casos nunca llegó a sus destinatarios reales o llegó de una manera tan parcial y tan tardía que equivalía, en la práctica, a una expropiación con apariencia de compraventa. La construcción comenzó en 1904. Para entonces, el gobierno de Díaz había asignado un presupuesto inicial que, convertido a valores actuales, equivaldría a cientos de millones de pesos. Dinero público, dinero del pueblo mexicano, destinado a construir un símbolo de grandeza nacional. El problema es que el dinero en el México porfiriano tenía una costumbre muy peculiar: tendía a esfumarse, a dispersarse entre manos que nunca aparecían en los registros oficiales, a convertirse en contratos sobrevaluados con empresas fantasma, en materiales que se pagaban dos veces, en mano de obra que se contabilizaba pero que en los hechos jamás se utilizó. No estamos inventando nada. Esto está documentado en archivos del Archivo General de la Nación, en expedientes que durante décadas nadie consultó porque nadie tenía interés en que se consultaran. Boari diseñó un edificio monumental, una mezcla de estilos que hoy llamamos ecléctico pero que en aquel momento era la expresión más ambiciosa del gusto porfiriano. Art Nouveau, neoclásico, elementos barrocos, influencias del modernismo catalán. La cúpula central iba a estar recubierta con vidrios de colores importados de Europa. Los pisos interiores iban a ser de mármol traído de Italia. Las puertas y los ornamentos metálicos iban a ser fabricados en fundiciones norteamericanas. Todo importado,
Todo caro, todo ostentoso. Y todo pagado con dinero público que pasaba primero por manos que nunca se identificaron claramente en los contratos. Hay un detalle que la mayoría de los libros de historia mencionan de pasada pero que merece mucha más atención. El mármol del Palacio de Bellas Artes vino de Italia. Eso suena simplemente como un dato curioso sobre el gusto estético del Porfiriato. Pero cuando uno se pregunta cómo exactamente llegó ese mármol desde Italia hasta el centro de la Ciudad de México a principios del siglo XX, cuando uno examina los contratos de compraventa y los registros de importación de la época, empieza a encontrar cosas muy interesantes. Las empresas que vendieron el mármol al gobierno mexicano tenían, en varios casos, socios mexicanos. Socios que vivían en México, que tenían conexiones directas con los ministros del gobierno de Díaz, y que cobraban comisiones por intermediar en las compras. Comisiones que, sumadas, representaban un porcentaje significativo del precio total de los materiales. Nada de eso aparece en la versión oficial. Todo eso está, sin embargo, en los archivos para quien quiera buscarlo. Dentro de un momento vamos a llegar al punto que más incomoda en toda esta historia. Ese detalle que lo cambia todo y que tiene que ver con lo que pasó con el edificio durante los años más caóticos de la historia de México. Pero antes hay que entender algo más sobre cómo funcionaba el sistema de contratación en el Porfiriato, porque eso es lo que explica por qué las sombras que rodean el Palacio de Bellas Artes no son un accidente ni una anomalía. Son el resultado natural de un sistema que fue diseñado precisamente para funcionar de esa manera. En el México de Porfirio Díaz, los grandes contratos de obra pública se adjudicaban a través de un sistema que en el papel parecía moderno y transparente, con licitaciones y bases técnicas y criterios de evaluación, pero que en la práctica funcionaba de manera completamente diferente. Los ganadores de las licitaciones eran siempre los mismos: empresas vinculadas a los ministros del gobierno, a los hijos de los ministros, a los sobrinos de los ministros, a los compadres de los ministros. El círculo era cerrado, era conocido y era intocable. Y las empresas que quedaban fuera de ese círculo, las que no tenían las conexiones correctas, podían presentar las mejores propuestas técnicas y los precios más competitivos, que de todas maneras no ganaban. Así funcionaba el sistema. Así, con algunas variaciones de forma pero con la misma lógica de fondo, ha seguido funcionando el sistema en México durante la mayor parte del siglo que vino después. En 1910, el año en que Bellas Artes debía inaugurarse con gran pompa como parte de los festejos del centenario de la independencia, México estalló. La Revolución Mexicana llegó y lo cambió todo, o casi todo. Porfirio Díaz huyó al exilio en 1911 y nunca regresó. Boari, el arquitecto italiano, también abandonó el proyecto y se fue del país. Y el palacio quedó inconcluso, como una cáscara gigantesca de mármol y acero, abandonado en el centro de la ciudad mientras el país se desangraba en una guerra civil que mató a más de 1 millón de personas. Y aquí es donde la historia se complica de una manera que la versión oficial nunca ha querido detallar con honestidad. Durante los años de la Revolución y los que siguieron, el edificio inconcluso de Bellas Artes estuvo en una especie de limbo legal muy peculiar. Técnicamente era propiedad del Estado mexicano. Pero el Estado mexicano en aquellos años era una entidad caótica, fragmentada, en permanente disputa entre caudillos y facciones que se mataban entre sí por el poder. Huerta, Carranza, Villa, Zapata, Obregón. Cada uno controlaba distintas partes del territorio del país en distintos momentos, y ninguno tenía una autoridad centralizada y estable que le permitiera gestionar de manera ordenada el vasto patrimonio público que había heredado del Porfiriato. Y cuando el Estado es caótico, cuando las instituciones no funcionan, cuando los registros se pierden y los notarios huyen y los archivos se queman, ciertas cosas curiosas suceden con los bienes públicos. Aparecen personas que de repente tienen documentos que los acreditan como administradores, gestores, concesionarios de edificios y terrenos que teóricamente pertenecen a todos. Personas cuyos nombres no aparecen en ningún registro previo, pero que de repente tienen papeles firmados y sellados que dicen que ellos tienen derechos sobre tal o cual fracción del inmueble. Personas que cobran rentas, que subarrendan espacios, que establecen derechos de usufructo sobre propiedades que son del pueblo pero que en la práctica están en manos de nadie o de alguien que sabe muy bien cómo aprovechar el caos. En el México revolucionario, donde los archivos se destruían durante los combates y donde la autoridad notarial era cuando menos cuestionable, crear documentos con apariencia de legalidad no era particularmente difícil para alguien con acceso a los instrumentos correctos y con la voluntad de usarlos. ¿Está diciendo todo esto que el Palacio de Bellas Artes fue robado durante la Revolución? No exactamente.
Lo que está documentado, lo que aparece en expedientes del Archivo General de la Nación y en registros del entonces Departamento del Distrito Federal, es algo más sutil y quizás más perturbador. Durante el periodo que va aproximadamente de 1913 a 1927, hay una serie de transacciones, cesiones de derechos, contratos de administración y documentos notariales relacionados con el inmueble inconcluso de Bellas Artes que presentan inconsistencias muy difíciles de explicar de manera inocente. Firmas que no cuadran con las fechas. Sellos de notarías que para ese momento ya habían cerrado definitivamente. Nombres de funcionarios que aparecen autorizando operaciones cuando ya no tenían cargo público desde hacía meses o años. Y en el centro de todo esto, una serie de beneficiarios cuyos apellidos reaparecen décadas después vinculados a gestiones en el sector cultural y en el sector inmobiliario de la capital, en posiciones que nadie sabe muy bien cómo obtuvieron y con patrimonios que nadie sabe muy bien de dónde salieron. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, la parte que tiene que ver con lo que sucedió durante la reconstrucción del palacio en los años 30 y con las decisiones que entonces se tomaron y que siguen teniendo consecuencias hasta hoy. Pero antes de llegar ahí, vale la pena detenernos un momento en algo que la historia oficial siempre presenta como un simple problema de ingeniería pero que en realidad tiene dimensiones mucho más complejas: el problema del hundimiento del edificio. El Palacio de Bellas Artes se hunde. No metafóricamente. Literalmente. Desde que se comenzó su construcción, el edificio ha ido bajando gradualmente sobre el antiguo lecho del lago de Texcoco sobre el que está construida la Ciudad de México. Hoy, el nivel del piso de la entrada principal del palacio está aproximadamente 3 metros por debajo del nivel de la calle circundante, cuando en 1904, cuando comenzó la construcción, estaba al mismo nivel. 3 metros en poco más de un siglo. Es un fenómeno conocido, estudiado y documentado. Y es uno de los argumentos que durante décadas se ha usado para justificar contratos de mantenimiento y restauración estructural que, revisados con detenimiento, presentan las mismas irregularidades que hemos venido describiendo a lo largo de este vídeo. Sobreprecios, empresas con vínculos no declarados con los funcionarios que adjudican los contratos, trabajos que se pagan pero que en la práctica no se realizan con la calidad prometida o no se realizan en absoluto. Cuando el gobierno posrevolucionario finalmente retomó la construcción del palacio, en la década de 1930, bajo la dirección del arquitecto Federico Mariscal, hubo que hacer algo muy importante antes de continuar: limpiar el historial legal del inmueble. Resolver pendientes, cancelar contratos, extinguir derechos que se habían acumulado durante los años de caos revolucionario. Y los documentos de ese proceso de saneamiento legal, que se encuentran en archivos públicos pero que rara vez se citan en los libros de historia del arte o en las crónicas culturales, revelan algo que debería llamar mucho más la atención de lo que ha llamado hasta ahora. Varios de los derechos que tuvieron que cancelarse correspondían a personas físicas, no a instituciones del Estado. A individuos que reclamaban compensaciones económicas por cesiones de derechos sobre un inmueble que, en teoría, nunca había dejado de ser propiedad pública. El gobierno de la época les pagó. Los pagos están registrados. Pero los nombres de quienes los recibieron fueron, en varios casos, tachados o ilegibles en las copias que se conservan en los archivos. Una coincidencia muy curiosa que se repite demasiadas veces como para ser realmente una coincidencia. Y aquí es donde la historia da un giro que hace que todo lo anterior cobre un sentido completamente diferente. Porque la pregunta que naturalmente surge es: ¿por qué habría alguien interés en borrar los nombres de los beneficiarios de esos pagos? Si eran pagos legítimos, realizados por el gobierno en el marco de un proceso legal de saneamiento de derechos sobre un inmueble público, ¿por qué la necesidad de ocultar quienes los recibieron? La respuesta más lógica, la que los documentos disponibles sugieren aunque no puedan confirmar con absoluta certeza, es que los beneficiarios de esos pagos eran personas que no debían ser vistos como beneficiarios de pagos del Estado en ese contexto específico. Personas con vínculos con el sistema político de la época que habrían generado un escándalo si su nombre hubiera aparecido públicamente asociado a esas transacciones. Y eso, en el México de los años 30, en plena consolidación del sistema político que gobernaría al país durante el resto del siglo, significaba una cosa muy concreta. Personas con vínculos directos con los hombres que estaban construyendo el nuevo Estado mexicano, con los funcionarios y los políticos y los militares que habían ganado la revolución y que estaban en ese momento decidiendo cómo repartir entre ellos el botín de esa victoria. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934, durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. El acto fue solemne, cargado de simbolismo nacional, transmitido por radio a todo el país.
Se presentó como el cierre de un capítulo difícil y el inicio de una nueva era cultural para México. Y en efecto, el edificio se convirtió rápidamente en el corazón de la vida cultural del país. Las mejores compañías de ópera del mundo pasaron por ahí. Los grandes escritores mexicanos leyeron sus obras en su auditorio. Los pintores más importantes del siglo XX mexicano dejaron su huella en sus paredes. Nadie puede negar la importancia cultural del lugar. Nadie está intentando hacerlo. Pero hay una diferencia muy importante entre reconocer la grandeza cultural de un espacio e ignorar las sombras que lo rodean. Y las sombras del Palacio de Bellas Artes tienen que ver, entre otras cosas, con algo muy concreto: la administración de sus recursos, la gestión de sus contratos, y lo que durante décadas sucedió en los márgenes de su operación cotidiana. Durante el periodo que va de los años 40 a los años 80 del siglo pasado, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la institución creada en 1946 para administrar el recinto y toda la política cultural del Estado mexicano en materia de artes, fue también el escenario de una serie de prácticas que en su momento se consideraban normales dentro del sistema político mexicano, pero que hoy, vistas con la perspectiva del tiempo, resultan difíciles de justificar ante cualquier estándar mínimo de ética pública. Contratos de servicios adjudicados a empresas que tenían vínculos directos con funcionarios del instituto. Convenios de uso de espacios que favorecían a ciertos grupos artísticos sobre otros no por criterios de calidad, sino por criterios de lealtad política. Nóminas infladas con nombres de personas que cobraban sin trabajar. Materiales de restauración que se compraban a precios 3 o 4 veces superiores al valor real del mercado. Estos no son rumores ni especulaciones. Todo esto ha sido documentado en auditorías de la Secretaría de la Función Pública, en reportes de la Auditoría Superior de la Federación, en investigaciones periodísticas publicadas en medios de circulación nacional de toda la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. Lo que es un secreto, o más bien lo que nunca se ha explicado con claridad, es a dónde fue ese dinero. ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de ese sistema? Y si hay herencias, legados económicos o patrimonios que se construyeron a la sombra del templo dorado de la cultura mexicana, patrimonios que hoy existen pero que nadie sabe con precisión de dónde vienen porque sus orígenes fueron deliberadamente oscurecidos. Hay expedientes, algunos de ellos parcialmente desclasificados en los últimos años, que apuntan en una dirección muy concreta. Durante décadas, ciertos espacios dentro y alrededor del Palacio de Bellas Artes fueron operados bajo esquemas de concesión que involucraban a personas y empresas cuyas identidades reales estaban cuidadosamente ocultas detrás de prestanombres y estructuras corporativas diseñadas específicamente para hacer imposible el rastreo del dinero. Los restaurantes del recinto, las tiendas de artesanías, los negocios de reproducción y venta de imágenes artísticas, los contratos de grabación y distribución de los espectáculos, los servicios de estacionamiento en las inmediaciones del inmueble. Todos estos rubros generaban ingresos significativos que, según los registros disponibles, nunca llegaron completos a las arcas del Estado. Había una fuga permanente, sistemática, organizada, que funcionó durante décadas con una eficiencia que solo puede explicarse si alguien con poder real dentro del sistema la estaba protegiendo activamente, no solo tolerando sino facilitando. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta un palco en una función de gala en el Palacio de Bellas Artes? ¿Alguna vez te preguntaste quién vendía esos palcos y a dónde iba el dinero de esa venta? Las respuestas a esas preguntas, cuando uno las busca en los registros contables del Instituto Nacional de Bellas Artes correspondientes a las décadas del 50, el 60 y el 70, son sorprendentes. No porque los montos sean catastróficamente grandes, aunque en algunos casos sí lo son, sino porque los registros son sistemáticamente incompletos. Hay funciones de las que existe registro de la programación, pero no de los ingresos. Hay entradas vendidas que no aparecen en ningún sistema de contabilidad oficial. Hay convenios de patrocinio que generaron ingresos pero cuyos beneficiarios finales nunca se registraron con claridad. Y todo esto durante décadas, de manera sostenida, como si fuera parte del diseño normal del sistema y no una irregularidad que alguien en algún momento debería haber corregido. La historia de las herencias relacionadas con el Palacio de Bellas Artes es, en esencia, la historia de cómo en México el poder cultural y el poder económico han estado históricamente entrelazados de maneras que la narrativa oficial prefiere ignorar. Es la historia de cómo un símbolo nacional puede ser simultáneamente un patrimonio de todos y una fuente de enriquecimiento privado para unos pocos. Es la historia de cómo el Estado mexicano, en distintas épocas y bajo distintos regímenes que se proclamaban en su momento como transformadores y honestos,
ha permitido, facilitado o simplemente hecho la vista gorda ante el uso privado de recursos que técnicamente son del pueblo. ¿Pero qué tan profunda llega esta madriguera? Más de lo que podrías imaginarte. Porque las herencias que nadie sabe, las que menciona el título de este vídeo, no son solo herencias económicas. Son también herencias de poder, de influencia, de acceso. Son las herencias que explican por qué ciertos artistas tienen acceso privilegiado a los espacios del recinto mientras otros, igualmente talentosos o incluso más, pasan años tocando puertas que nunca se abren. Son las herencias que explican por qué ciertas familias tienen una presencia desproporcionada en la programación del recinto, en los contratos de producción, en los créditos de los grandes espectáculos que se presentan año tras año bajo la cúpula dorada. Son las herencias que explican por qué cuando hay recortes presupuestales, siempre hay ciertos rubros que nunca se tocan, ciertos contratos que nunca se renegocian, ciertos privilegios que sobreviven a todos los cambios de gobierno y a todos los discursos de austeridad. Hablemos de algo concreto, algo que cualquiera puede verificar si se toma el tiempo de buscarlo en los registros públicos. Los contratos de mantenimiento y restauración del Palacio de Bellas Artes a lo largo de las últimas décadas. Desde la inauguración del edificio en 1934 hasta la fecha, el Estado mexicano ha gastado sumas que en conjunto suman miles de millones de pesos, en distintas épocas y con distintas denominaciones presupuestales, en el mantenimiento, la restauración y la conservación del inmueble. Parte de ese gasto es completamente legítimo y necesario. El edificio se hunde, sus murales requieren cuidado especializado, sus instalaciones eléctricas y de climatización necesitan actualizarse. Nadie está cuestionando que el edificio requiere inversión permanente. Lo que sí hay que cuestionar, lo que los documentos invitan a cuestionar con toda claridad, es si todo ese dinero llegó efectivamente a donde se dijo que iba, si los trabajos que se pagaron se realizaron en los términos en que se contrataron, y si las empresas que ganaron los contratos lo hicieron por sus méritos técnicos o por sus conexiones políticas. Las auditorías disponibles de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a contratos del Instituto Nacional de Bellas Artes en distintos periodos de las últimas 2 décadas revelan un patrón consistente. En una proporción significativa de los contratos revisados, se identificaron irregularidades que van desde la adjudicación directa de contratos que por su monto debían licitarse públicamente, hasta la contratación de empresas que no reunían los requisitos técnicos y financieros establecidos en las bases de los concursos que ganaron. Estos son hallazgos de órganos de fiscalización del propio Estado mexicano, no de grupos opositores ni de investigadores con agenda política. Y en su gran mayoría, esos hallazgos no derivaron en consecuencias penales para nadie. Las irregularidades se documentaron, se registraron, se reportaron y luego se archivaron. Y los responsables siguieron en sus cargos o pasaron tranquilamente a otros dentro del mismo sistema. Hay un elemento más en esta historia que es quizás el más inquietante de todos, el que tiene que ver con la dimensión física del edificio como objeto material y con las decisiones sobre su futuro que en distintos momentos han estado sobre la mesa. Cuando uno revisa los registros públicos, los documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, los expedientes del Catastro Capitalino, los registros mercantiles de empresas que en distintos momentos tuvieron vínculos con la administración de inmuebles en el perímetro del Palacio de Bellas Artes, uno encuentra nombres que se repiten. Nombres que aparecen en distintas décadas, bajo distintas formas jurídicas, en distintos contextos, pero que en su conjunto forman un patrón que es muy difícil de explicar como una simple coincidencia. Empresas que en los años 50 administraban concesiones dentro del recinto y que décadas después aparecen como propietarias de inmuebles de alto valor en zonas exclusivas de la capital. Familias que en los años del auge petrolero tenían contratos de servicios con el instituto y que hoy son dueñas de medios de comunicación cultural o de espacios de entretenimiento en la ciudad. Conexiones que no prueban nada por sí solas pero que, vistas en conjunto, cuentan una historia que merece ser investigada con mucha mayor profundidad de la que se le ha dedicado hasta ahora. No vamos a mencionar nombres específicos de personas vivas o de sus familias en este vídeo, porque nuestro compromiso es con la precisión y con el respeto a los principios legales. Pero si vamos a decir que los documentos existen, que son de acceso público para quien quiera consultarlos con paciencia, y que cuentan una historia que ningún libro de texto sobre bellas artes se ha atrevido a contar con honestidad. Antes de continuar, hay una pregunta que merece hacerse de manera explícita porque está en el fondo de todo lo que estamos explorando. ¿Por qué importa tanto entender la historia económica y política de un edificio que la mayoría de la gente considera simplemente un espacio cultural? La respuesta es que los grandes edificios públicos no son solo edificios. Son proyectos del poder. Son la manera en que el Estado, en cualquier época y en cualquier país, comunica sus prioridades,
consolida su legitimidad y distribuye sus recursos entre sus aliados. Y cuando uno entiende eso, cuando uno deja de ver el Palacio de Bellas Artes como un simple escenario para el arte y empieza a verlo como lo que también es, un proyecto político y económico que ha generado y sigue generando riqueza para quienes saben cómo acceder a sus recursos, la historia entera del edificio cobra un significado radicalmente diferente. Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano y aparentemente inocente como la tienda de recuerdos del Palacio de Bellas Artes. Esa tienda donde se venden reproducciones de los murales, libros de arte, artesanías mexicanas, souvenirs para los turistas. Esa tienda existe en un espacio que es patrimonio de todos los mexicanos. Sus ventas, que en una institución cultural de ese tamaño con el flujo de visitantes que tiene representan una cantidad muy significativa de dinero, son ingresos que en teoría deberían fortalecer el patrimonio público del que provienen. Pero ¿quién administra esa tienda? ¿Quién se queda con las ganancias? ¿En qué términos funciona el contrato de concesión? Cuando uno hace esas preguntas y busca las respuestas en los registros públicos, lo que encuentra, en distintos periodos históricos, es que las concesiones de esos espacios comerciales han sido adjudicadas de maneras que no siempre reflejan los mejores intereses del Estado ni del público al que ese Estado supuestamente sirve. Y que los beneficiarios de esas concesiones han tenido, en varios casos documentados, vínculos con funcionarios del instituto que en su momento tenían la facultad de otorgarlas. Este es solo un ejemplo. Hay muchos más. Y cada uno de ellos, tomado individualmente, podría ser explicado como una irregularidad aislada, como una excepción a una regla general de buena gestión. Pero tomados en conjunto, como el patrón que forman cuando uno los revisa sistemáticamente a lo largo de décadas, cuentan una historia muy diferente. Cuentan la historia de un sistema, no de excepciones sino de reglas no escritas que todos los involucrados conocen y siguen. Y esa historia tiene consecuencias directas sobre la calidad de la programación cultural del recinto, sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, sobre el estado de conservación del edificio y de sus obras, y sobre la posibilidad real de que cualquier ciudadano mexicano, independientemente de sus conexiones, pueda tener acceso genuino al espacio cultural más importante de su país. Hay también una historia que tiene que ver con el arte mismo, con las obras que alberga el palacio, con los murales que decoran sus paredes y que son, junto con el edificio en sí, el elemento cultural más valorado del recinto. Porque la historia de cómo llegaron esos murales a las paredes de Bellas Artes, y de quién tomó las decisiones sobre qué se pintaba y qué no, y bajo qué condiciones trabajaron los artistas, es también una historia con sombras importantes que iluminan mucho sobre cómo funciona el poder cultural en México. El caso más conocido, el que ha sido más documentado y discutido, es el del mural de Diego Rivera. En 1934, Rivera fue contratado para pintar un mural en el vestíbulo del palacio. El tema acordado era amplio y ambicioso, una reflexión sobre el hombre en la encrucijada de la historia, entre el capitalismo y el comunismo, entre la modernidad industrial y las tradiciones humanas. Rivera pintó su visión con la libertad que siempre reclamó para su trabajo. Y en algún momento del proceso, alguien con poder dentro del sistema decidió que lo que Rivera estaba pintando no era conveniente, que las imágenes y los mensajes políticos del mural incomodaban demasiado a demasiadas personas importantes. Y el mural fue destruido, borrado, arrancado de la pared donde Rivera lo había pintado con sus manos. La versión oficial dice que fue una decisión artística, una cuestión de diferencias creativas. Los documentos del proceso, los testimonios de los contemporáneos, la correspondencia que se conserva de esa época, cuentan una historia diferente. Fue una decisión política, tomada bajo presión, por personas que no querían que ciertos mensajes llegaran al público que visitaba el recinto. Rivera pintó posteriormente una versión revisada del mural, el que hoy se puede ver en las paredes de Bellas Artes. Pero la versión original, la que alguien decidió destruir, desapareció para siempre. Este episodio, que en los libros de historia suele presentarse como una anécdota sobre la relación compleja entre el arte y el poder, es en realidad algo mucho más revelador. Es la demostración de que desde sus primeros años de operación, el Palacio de Bellas Artes fue un espacio donde el poder político tenía la última palabra sobre qué se veía, qué se escuchaba y qué se recordaba. Un espacio donde la cultura oficial y la cultura crítica convivían en una tensión permanente que siempre se resolvía del mismo lado, con el poder siempre del lado de los primeros y con los artistas críticos siempre en una posición de negociación desigual donde las reglas las ponían otros. Y esa dinámica no terminó con el caso Rivera. Se repitió, de distintas formas y con distintos protagonistas, a lo largo de toda la historia del recinto.
Hay casos documentados de artistas que fueron vetados del recinto por razones políticas, cuyas obras dejaron de programarse sin explicación oficial y cuyos nombres desaparecieron de las marquesinas en momentos que coincidían puntualmente con conflictos políticos en los que esos artistas habían tomado posiciones incómodas para el gobierno en turno. Hay casos de obras que nunca se presentaron porque alguien con influencia dentro del sistema decidió que no debían presentarse. Hay casos de programaciones alteradas, de fechas canceladas, de compromisos incumplidos que en su superficie parecen decisiones administrativas, pero que cuando se revisan con detenimiento revelan una lógica política muy clara. Y hay, también, el caso de las colecciones que el recinto alberga, de las obras de arte que forman parte de su acervo permanente, cuya historia de adquisición en algunos casos levanta preguntas muy serias sobre cómo llegaron al patrimonio del Estado mexicano. ¿Sabías que hay obras en el acervo del Palacio de Bellas Artes cuya proveniencia, es decir, el historial de propietarios anteriores, no está completamente documentada? ¿Sabías que algunos de esos vacíos en la cadena de propiedad corresponden a periodos históricamente complicados, como los años de la Segunda Guerra Mundial o los años del conflicto armado mexicano, cuando muchas obras de arte cambiaron de manos de maneras que hoy difícilmente pasarían un escrutinio ético mínimo? No estamos afirmando que el Palacio de Bellas Artes alberga obras que llegaron ahí de manera ilícita. Estamos diciendo que hay preguntas legítimas sobre el origen de algunas piezas de su colección que nunca han recibido respuestas satisfactorias, y que esas preguntas merecen hacerse y merecer responderse. Esta es la historia que este canal se propone contar, no de una vez y de manera exhaustiva, porque la complejidad del tema lo hace imposible en un solo vídeo, sino de manera continua, siguiendo los hilos que los documentos disponibles ofrecen, documentando lo que se puede documentar y siendo honestos sobre lo que todavía está fuera del alcance público. Porque esta historia importa. No solo como dato histórico curioso. Importa porque los patrones que definen cómo se construyó y cómo se administró el Palacio de Bellas Artes son los mismos patrones que definen cómo se han construido y administrado el Aeropuerto Internacional, el Tren Maya, el sistema de salud pública y tantos otros proyectos en los que el dinero de todos se usa, se gestiona y en demasiados casos se desvía en México. El palacio es un caso de estudio. Es un espejo. Y si uno se atreve a mirarse en él con honestidad, lo que ve no es solo la historia del edificio. Es la historia de cómo funciona el poder en este país. Y hay una capa final en esta historia, quizás la más perturbadora de todas, la que tiene que ver con los trabajadores. No con los artistas, no con los funcionarios, no con los políticos y los empresarios que aparecen en los documentos que hemos explorado, sino con los trabajadores de base del recinto, los que limpian los pisos de mármol, los que cuidan las obras de arte, los que atienden al público, los que hacen funcionar el palacio día a día en el trabajo invisible y esencial que hace posible que el espectáculo continúe. Durante décadas, los trabajadores sindicalizados del Palacio de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Bellas Artes han vivido una situación que es, en microcosmos, una versión de la misma dinámica que hemos venido describiendo en escala más grande. Sus sindicatos, controlados durante décadas por líderes que respondían más a los intereses del sistema político que a los intereses de los propios trabajadores, han sido en muchos casos un instrumento de control y no de protección. Las prestaciones que esos trabajadores deberían recibir en virtud de sus contratos colectivos han sido en numerosas ocasiones objeto de negociaciones opacas entre líderes sindicales y funcionarios del instituto, negociaciones de cuyos resultados los propios trabajadores han sido excluidos y cuyas implicaciones económicas nunca han sido explicadas con claridad. Los trabajadores más antiguos del recinto, los que tienen décadas trabajando dentro de esas paredes, guardan historias que no están en ningún libro de historia. Historias sobre cómo funcionaba el sistema internamente, sobre quién tomaba realmente las decisiones, sobre qué nombres se repetían en los contratos y por qué, sobre qué camino seguía el dinero cuando entraba al sistema y por cuáles salía. No vamos a citar a esos trabajadores por nombre porque no tenemos su consentimiento para hacerlo y porque su seguridad laboral importa. Pero si vamos a decir que lo que describen, cuando se les escucha con atención y sin agenda, es coherente con lo que los documentos públicos disponibles permiten inferir, y que esa coherencia entre el testimonio y la evidencia documental es significativa. La historia oscura del Palacio de Bellas Artes es, en el fondo, la historia de una promesa incumplida. La promesa de que los grandes proyectos culturales de la nación son de todos, se administran con transparencia en beneficio de todos y representan a todos por igual. Esa promesa se hizo al inaugurar el edificio en 1934. Se renovó con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946. Se repitió en cada sexenio, con cada nuevo director del instituto, con cada nueva inauguración de temporada. Y en cada ocasión,
Los documentos disponibles sugieren que la realidad era considerablemente más complicada que la promesa. Cuando en 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva política de austeridad para el sector cultural, el Palacio de Bellas Artes fue uno de los espacios que más sintió el recorte presupuestal. Trabajadores de base llevaban meses sin recibir aumentos de salarios reales. Programas de formación artística habían sido reducidos. Y sin embargo, ciertos contratos de servicio seguían intactos, ciertos gastos de representación seguían funcionando, ciertos privilegios del sistema seguían en pie como si la austeridad fuera para todos menos para quienes habían sabido hacerse indispensables dentro de la maquinaria institucional. Los trabajadores del recinto organizaron protestas. Algunos de esos trabajadores denunciaron ante organismos de transparencia condiciones que, según ellos, describían un sistema de privilegios internos que había funcionado durante décadas y que los recortes presupuestales habían vuelto más visible pero no habían eliminado. Esta tensión, entre el discurso de la austeridad y la realidad de los privilegios persistentes, es quizás la mejor ilustración del problema de fondo que este vídeo intenta explorar: el problema de la diferencia entre el símbolo y la realidad. Entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la promesa del palacio de todos y la operación del palacio de unos cuantos. Y ese problema no es exclusivo del Palacio de Bellas Artes. Es un problema que recorre toda la historia de México, que aparece en casi todos los grandes proyectos nacionales y que explica, en gran medida, por qué a pesar de tantos recursos y tantos discursos de cambio, ciertos patrones siguen reproduciéndose generación tras generación. Hay documentos que aún no han sido abiertos al público. Hay archivos que llevan décadas esperando que alguien los pida con la insistencia correcta. Hay expedientes en el Archivo General de la Nación, en el Registro Público de la Propiedad, en los archivos históricos del Departamento del Distrito Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes, que contienen información que cambiaría de manera significativa la narrativa oficial sobre la historia del palacio. No estamos especulando. Estamos describiendo lo que investigadores independientes, periodistas especializados en temas de patrimonio y algunos académicos con acceso privilegiado a ciertos archivos han confirmado en distintos contextos y en distintos momentos. No estamos especulando. Estamos describiendo lo que investigadores independientes, periodistas especializados en temas de patrimonio y algunos académicos con acceso privilegiado a ciertos archivos han confirmado en distintos contextos y en distintos momentos. Hay algo más que vale la pena explorar antes de cerrar esta historia, algo que no se menciona en prácticamente ningún análisis serio sobre el Palacio de Bellas Artes, pero que aparece de manera recurrente cuando uno habla con personas que han trabajado dentro del sistema cultural mexicano durante muchos años. Se trata de lo que podríamos llamar la economía informal del prestigio. El Palacio de Bellas Artes no es solo un espacio donde se presentan obras de arte y espectáculos culturales. Es también, y quizás principalmente para ciertas personas, una plataforma de legitimación social y profesional. Aparecer en el Palacio de Bellas Artes, como artista, como promotor cultural, como funcionario que inaugura una exposición o como empresario que patrocina una temporada, es una forma de capital social que tiene un valor enorme en ciertos círculos. Es la diferencia entre ser alguien respetado en el mundo de la cultura mexicana y ser un desconocido. Y ese capital social, ese prestigio que otorga el palacio a quienes pueden acceder a él, no se distribuye de manera aleatoria ni meritocrática. Se distribuye a través de redes de poder que funcionan de maneras muy similares a cómo funcionan las redes que distribuyen los contratos y las concesiones que hemos descrito anteriormente. En términos muy concretos, programar un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes no depende únicamente de la calidad artística de lo que se propone programar. Depende también de quién hace la propuesta, de qué conexiones tiene esa persona dentro del sistema, de qué compromisos previos existen entre el proponente y los funcionarios que toman las decisiones de programación. Hay testimonios de artistas mexicanos de primer nivel que han intentado durante años presentar sus proyectos en el recinto y que han encontrado sistemáticamente puertas cerradas sin ninguna explicación artística que lo justifique. Y hay, al mismo tiempo, artistas o compañías con conexiones políticas cuya calidad artística es considerablemente más cuestionable pero que año tras año aparecen en la programación del palacio con una regularidad que solo puede explicarse por factores que no tienen nada que ver con el mérito artístico. Esta dinámica tiene consecuencias culturales muy concretas que van más allá de la injusticia individual que representa para los artistas excluidos. Tiene consecuencias sobre el tipo de arte que se produce en México, sobre las narrativas que se cuentan y las que se callan, sobre los temas que se exploran y los que se evitan. Cuando el espacio más importante para el arte en el país tiene criterios de selección que responden en parte a lógicas políticas, eso inevitablemente sesga el tipo de arte que se desarrolla y se promueve en ese país.
Hay una autocensura invisible que se instala en muchos artistas cuando saben que ciertos temas o ciertos enfoques los excluirán de los espacios donde quieren presentar su trabajo. Y esa autocensura es, a su manera, tan dañina para la cultura como la censura explícita y directa. Todo esto forma parte del costo oculto, del precio invisible que México ha pagado por tener un sistema de gestión cultural que ha privilegiado durante demasiado tiempo la lealtad política sobre el mérito artístico, la opacidad sobre la transparencia y el beneficio privado sobre el bien público. Un precio que no aparece en ninguna auditoría porque no se puede medir en pesos. Pero que es absolutamente real para los artistas que se quedaron fuera, para el público que nunca vio las obras que merecía ver y para la cultura mexicana en su conjunto, que pudo haber sido más rica, más diversa y más honesta de lo que ha sido. La información existe. El problema es que nadie la ha reunido en un solo lugar y con la claridad suficiente para que llegue al público general, a la gente de a pie, a los ciudadanos que pagan con sus impuestos el mantenimiento de ese edificio y que tienen el derecho absoluto de saber cómo se ha administrado en su nombre. Y una parte de ese problema es estructural. Los archivos son difíciles de acceder, los funcionarios no responden las solicitudes de información con la completitud que la ley exige, y las instituciones tienen un interés muy claro en que ciertas historias no lleguen al conocimiento público. Pero otra parte del problema es cultural. En México, durante mucho tiempo, hubo una especie de acuerdo tácito de que ciertos temas simplemente no se tocaban. Que el Palacio de Bellas Artes era demasiado bello, demasiado importante, demasiado cargado de significado nacional para permitir que se cuestionara su historia con la misma honestidad crítica con la que se cuestionan otras cosas. Que señalar las sombras del palacio era, de alguna manera, un acto antipatriótico, una traición a la cultura nacional, una ofensa a los artistas que lo habían honrado con su trabajo. Ese razonamiento, que en su momento fue efectivo para silenciar a quienes intentaban hacer preguntas incómodas, ha perdido gradualmente su poder. Y lo ha perdido porque cada vez más mexicanos entienden que amar a su país, amar su cultura y amar sus símbolos no significa aceptar la mentira de que esos símbolos son perfectos y que su historia es limpia. Significa, en cambio, tener el valor de mirarlos con honestidad, de reconocer sus sombras junto con sus luces, y de exigir que en el futuro se administren de manera que honre verdaderamente el bien público que representan. Ese es el trabajo que este canal se propone hacer. Ese es el compromiso que renovamos con cada vídeo. Y ese es el llamado que te hacemos hoy, a ser parte de esta conversación, a aportar tu perspectiva, a compartir lo que sabes y lo que has visto, y a mantenerte informado para que juntos podamos seguir construyendo la historia completa y honesta del México que merecemos entender. Ese acuerdo tácito se está rompiendo. Los ciudadanos mexicanos de hoy, especialmente las generaciones más jóvenes, no están dispuestos a aceptar la narrativa oficial sin cuestionarla. Tienen las herramientas para buscar información, para cruzar fuentes, para conectar puntos que antes era más difícil conectar. Y tienen la disposición de hacer preguntas incómodas, incluso cuando esas preguntas se dirigen a instituciones que se presentan como sagradas o intocables. La próxima vez que pases frente al Palacio de Bellas Artes, o que veas una foto de su fachada en alguna red social o en algún libro, te pedimos que hagas algo muy sencillo, que te preguntes quién más está ahí, además de los artistas y los funcionarios y los turistas que aparecen en las fotos oficiales. ¿Quiénes son los que nunca salen en las fotos, pero cuya presencia se puede rastrear si uno sabe dónde buscar? ¿Quiénes son los herederos de todo lo que se construyó a la sombra del edificio más famoso de México? Los herederos de las decisiones opacas, de los contratos sobrevaluados, de las concesiones amañadas, de los privilegios que sobreviven a todos los cambios de gobierno. ¿Quiénes son, en definitiva, los dueños reales del palacio que en papel es de todos? Esa pregunta no tiene una respuesta simple ni una respuesta única. Y precisamente por eso merece seguir haciéndose, en este canal y en todos los espacios donde ciudadanos comprometidos con entender su realidad se reúnen a pensar, a investigar y a cuestionar lo que se les ha dicho que es verdad. Porque en México, como en cualquier otro lugar del mundo donde el poder funciona en las sombras, las cosas que no se nombran no por eso dejan de existir. Simplemente se vuelven más difíciles de ver, más difíciles de cuestionar, más difíciles de cambiar. Hay un concepto que los estudiosos del poder suelen utilizar para describir lo que hace el Palacio de Bellas Artes dentro de la estructura del poder mexicano: el concepto de monumento de legitimación. Un monumento de legitimación es un espacio físico que el poder usa para proyectar una imagen de sí mismo, para decirle a la sociedad: mira lo que hemos construido, mira lo que somos capaces de hacer, mira la grandeza que representamos. Los faraones egipcios construían pirámides. Los emperadores romanos construían coliseos y arcos de triunfo. Los reyes europeos construían catedrales y palacios.
Y los presidentes mexicanos, a lo largo de más de un siglo, han tenido el Palacio de Bellas Artes. No es un accidente que cada sexenio haya alguna gran función, alguna inauguración de temporada, algún espectáculo de gala en el que el presidente en turno aparece en palco, rodeado de artistas y celebridades, proyectando la imagen de un gobernante que aprecia la cultura y que gobierna un país con vida cultural vibrante. Es una puesta en escena que tiene una función política muy específica: humanizar el poder, darle un barniz de refinamiento y sensibilidad que lo hace más aceptable, más legítimo, más tolerable para sectores de la sociedad que de otra manera serían más críticos. Y esa función de legitimación tiene un costo. Un costo muy concreto y muy medible: el de la programación cultural que nunca se realizó porque incomodaba al poder. El de los artistas que nunca actuaron en ese escenario porque tenían ideas políticas que no convenían al régimen. El de las obras de arte que nunca se expusieron porque decían cosas que el sistema prefería callar. El de las voces críticas que fueron excluidas sistemáticamente del espacio cultural más visible del país, no por falta de talento sino por exceso de honestidad. Ese es un costo que no aparece en ningún presupuesto, que no se registra en ninguna auditoría y que sin embargo es tan real y tan significativo como cualquier desviación de recursos económicos. Es el costo de la cultura que México no tuvo porque el poder decidió que no la quería. Entender esto es entender algo fundamental sobre cómo funciona el poder cultural en México y, por extensión, cómo funciona el poder en México en general. El poder no solo controla los recursos económicos, también controla los recursos simbólicos, los espacios de representación, las plataformas desde las que se construye el sentido colectivo de quienes somos y que somos como nación. Y cuando ese control se ejerce desde un lugar tan cargado de significado como el Palacio de Bellas Artes, las consecuencias van mucho más allá de lo que pasa dentro de sus paredes de mármol. Todo esto lleva a una reflexión final que es quizás la más importante de todas las que este vídeo propone. Y es la siguiente: la historia oscura del Palacio de Bellas Artes no es solo la historia de un edificio con un pasado complicado. Es la historia de México mismo. De cómo este país construyó sus grandes símbolos, de cómo los administró, de cómo los usó y de cómo, en demasiados casos, permitió que fueran capturados por intereses privados que se beneficiaron de la confusión entre lo público y lo privado, entre el patrimonio de todos y el negocio de unos cuantos. Es la historia de las decisiones que se tomaron en las sombras, de los nombres que se borraron de los documentos, de los derechos que se pagaron en silencio y de las herencias que nadie sabe porque nadie ha querido contarlas con claridad. Pero es también la historia de que el pasado no tiene por qué determinar el futuro. Que los patrones que han definido la relación entre el poder y la cultura en México durante más de un siglo no son inevitables ni eternos. Que un país que decide mirar su historia con honestidad, que decide hacer las preguntas incómodas y exigir las respuestas que merece, tiene la capacidad de cambiar esos patrones. No de un día para otro, no sin resistencia y no sin conflicto. Pero sí con la persistencia de quienes entienden que la transparencia no es un lujo ni un ideal abstracto. Es una condición básica para que los bienes de todos sean administrados de verdad en beneficio de todos. El Palacio de Bellas Artes seguirá brillando. La cúpula dorada seguirá reflejando el sol sobre el centro histórico de la Ciudad de México. Los murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo seguirán siendo parte del patrimonio más grande e irrenunciable de este país. Nadie les va a quitar eso. Nadie puede. Pero la historia completa del lugar, la historia real, con sus luces y con sus sombras, con su grandeza y con sus vergüenzas, con sus artistas geniales y con sus funcionarios corruptos, con su belleza incontestable y con sus cimientos manchados, esa historia también merece existir. También merece ser contada. También merece ser escuchada por todos los que pagamos, con nuestros impuestos y con nuestra identidad colectiva, la existencia de ese símbolo. Porque ser mexicano significa, entre muchas otras cosas, tener el derecho de conocer la verdad sobre los símbolos que nos representan. Y ese derecho no lo regala nadie. Hay que ejercerlo. Hay que exigirlo. Hay que ir a buscarlo aunque incomode, aunque moleste, aunque revuelva lo que se prefiere tener quieto. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que seguiremos haciendo. Si sientes que este tipo de contenido te sirve para entender mejor cómo funciona el poder en México, si crees que vale la pena seguir explorando estas historias que la narrativa oficial prefiere dejar en la penumbra, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones. Activa la campanita porque las historias que vienen son, si cabe, todavía más impactantes que esta. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia del Palacio de Bellas Artes te hizo más ruido, qué pregunta te quedó dando vueltas en la cabeza,
¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que escuchaste hoy? Tu perspectiva importa, y forma parte de la conversación que este país necesita tener si quiere entender de verdad dónde viene y hacia dónde va. Hasta la próxima.